¿Cuántas veces te pasó esto? Te sacas una foto, la miras medio segundo y la borras al instante. O peor, te sacas 10 fotos, ninguna te convence y las borras todas. Te invitan a una salida y lo primero que pensás es, no tengo nada que ponerme porque de lo que tengo al placar, nada me queda bien. Entras a un probador, te probás 10 cosas, no te gusta ninguna y salís con la sensación de que el problema sos vos. Y sin darte cuenta empezás a hacer algo muy silencioso, que es esconderte del espejo, dejar de mirarte en el espejo, de las fotos, de los videos, de todo lo que te devuelva tu propia imagen. Hoy quiero hablarte justamente de esa parte tuya que está cansada de pelearse con el espejo, pero no sabe muy bien cómo poder empezar a mirarse distinto. Bienvenida a Soy Protagonista, un espacio para bajar el ruido de la afuera y volver a escucharte en serio. Si quieres sentirte mejor con tu cuerpo, cuidar tu salud sin extremos y construir una vida que se sienta coherente con quien sos, este espacio es para vos. Yo soy Flor, nutricionista y mujer en proceso, y en este episodio vamos a hablar de la relación con el espejo, las fotos y esa vocecita crítica que a veces no perdona ni un detalle, y es súper exigente. En el episodio anterior hablamos de la mujer que se deja para después, de cómo muchas estamos para todo el mundo menos para nosotras y nos dejamos en el último orejón del tarro, y de la diferencia entre lo que son los hábitos que nos drenan y los hábitos que realmente nos sostienen. Hoy seguimos un poco mediante ese hilo, pero desde otro lugar. Vamos a ver un poco cómo se refleja todo eso en la manera en que te mirás o evitas mirarte en el espejo. En este capítulo vamos a ponerle nombre a la que se esconde del espejo y ver cómo se siente vivir así. También te voy a contar un poquito de mi historia con el tema del espejo y las fotos en mis épocas de peor autoestima. Entender qué es lo que pasa adentro cuando evitas mirarte, porque no es solamente vanidad. Y también vamos a cerrar con 3 movimientos prácticos para empezar a construir una mirada más amable y más realista con tu cuerpo. Cuando digo la que se esconde del espejo, en realidad no estoy hablando solo de tapar el espejo literalmente o sacarlo. Hablo de cosas como, por ejemplo, cambiarte rápido sin mirarte, prender la luz lo más tarde posible para no estar expuesta, también evitar en salir fotos de cuerpo entero, cortarte en las fotos o no querer etiquetarte o no querer compartirlas si saliste medio mal y algún amigo o amiga te etiquetó, probarte ropa y terminar con ganas de llorar porque nada te queda bien, según vos, por supuesto. A veces ni siquiera es tan evidente, simplemente vas tirando con la misma ropa de siempre, siempre usas lo mismo, lo que en teoría te queda bien, evitas verte demasiado y vas construyendo la idea de que mejor no miro mucho porque si miro no me gusta tanto lo que veo. Eso, en lo que es la psicología, se llama conducta de evitación de la imagen corporal. Es hacer cosas para no exponerte a tu propio cuerpo porque la experiencia te resulta un poco dolorosa. Y no es una locura realmente, es una forma de protección. Es, entre comillas, medianamente inconsciente que lo hacemos. El tema es que a la larga esa protección también te termina encerrando. Ahora les voy a contar un poquito de mi época con mis cuestiones con el espejo y mis cuestiones con las fotos. En mi caso, algo que me pasaba muchísimo era que cuando me sacaba una foto, por ejemplo, me la sacaba como medio de costadito y no quería aparecer tanto adentro de la foto. O sea, solo aparecía como la mitad de mi cuerpo y la mitad de mi cara. Entonces yo no quería sacarme fotos a mí misma porque sentía que no salía bien, sentía que no me veía tan linda. Entonces eso me empezó a generar un montón de cuestiones a la hora de, por ejemplo, no sé, me ponía en una foto siempre atrás de los demás, nunca me ponía adelante, siempre trataba de que se me cortara un poco el cuerpo para no salir entera y no parecer enorme. Y eso en realidad también se relaciona mucho con el tema de la autoestima, porque evidentemente era algo que generaba en mí conflicto, el tema de las fotos y de la imagen del espejo. Era como una mezcla típica de mucha exigencia, poca presencia y cero amor propio, la verdad. Me acuerdo de evitar sacarme fotos de cuerpo entero, como les comentaba, de odiar los probadores, porque literalmente agarraba 10 prendas que me gustaban o 8 prendas y de las 8 que agarraba, ninguna sentía que me quedaba bien. Todas me parecía que me quedaban espantosas. Después volvía, las dejaba ahí, las devolvía y me terminaba yendo sin nada, o sea, no compraba nada. Y cuanto más me criticaba, menos ganas tenía de cuidarme. Es como un círculo vicioso, que entramos en esa y es súper tóxico. No me gusta lo que veo, me castigo, me cuesta cuidarme y me gusta menos lo que veo. Entonces eso se va replicando hasta que no le ponemos un freno. Algo importante que me gustaría comentar también es que esto no va solo de me gustaría estar más flaca o me gustaría verme distinta.
Cuando evitas el espejo o las fotos en realidad suelen haber cuestiones muchísimo más profundas. Hay vergüenza, hay miedo a ser juzgada, hay comparación constante con otras mujeres y también está la sensación de que tu valor depende de cómo te ves y eso duele muchísimo. Tu mente hace algo muy lógico que es evitarlo, o sea, justamente ¿qué hace? Evita ser vista. Evita mirarse, evita mostrarse, evita situaciones donde alguien las pueda ver o que las puedan criticar, porque en su mente, adentro, las personas que la rodean la están criticando permanentemente. Y a veces no es tan así, pero bueno, es la visión que tiene esa persona. El problema es que la evitación no te ayuda a reconciliarte con tu cuerpo, solo te hace sentir cada vez más desconectada de él. Hay algunos patrones de las mujeres que tienen complejo con su imagen que se repiten y no es solo, no me gusta mi cuerpo. Tenemos 3 niveles en los cuales estos patrones se muestran así, tal cual. Y es en el nivel conductual, emocional y cognitivo. Se genera una relación obsesiva con el espejo muchas veces, en el cual la persona no solo se mira constantemente, sino que lo que está buscando es criticarse cada vez más, cada vez que se mira en el espejo. Por otro lado, también aparece lo que es la comparación constante, sobre todo a nivel de, en estos tiempos que corren, lo que vemos en redes sociales, que muchas veces ni siquiera es real, porque en redes sociales la realidad es que mucha gente sube fotos cambiadas, modificadas, alteradas con Photoshop. Como no lo sabemos o no tenemos idea o no lo esperamos, pensamos que ese cuerpo es viable lograrlo de forma natural y a veces ni siquiera es lograble, entonces nos estamos comparando con algo que no es tan real. Otra cosa que pasa muchísimo son los ciclos de control y abandono. Eso de, bueno, o hago todo 100% prolijo durante un tiempo o no hago nada. Tiro la chancleta, me descuido, como cualquier cosa, no entreno, etc. Y eso se va repitiendo muchísimo y es súper inconstante en cuanto al comportamiento. En cuanto a lo emocional, se puede identificar muchísima autoestima condicionada por, obviamente, la balanza y el espejo. Es como que si yo peso menos, mi autoestima sube, si peso más, mi autoestima baja. O sea, más o menos ese es como el razonamiento. También aparece muchísima ansiedad anticipada. Estamos como un paso adelante de lo que los demás podrían llegar a pensar de nosotras. Si me pongo esta prenda o me pongo esto que a mí me gusta, voy al cumpleaños o al evento o lo que sea, me van a ver, no les va a gustar, me van a criticar, mejor no me la pongo. O sea, terminamos como haciéndonos toda una historieta a nivel mental de algo que ni siquiera pasó. Y lo que es el patrón subyacente a todos estos comportamientos y pensamientos es que se confunde muchísimo el autocontrol con el amor propio. La creencia central detrás de todo esto es que así como estoy o así como soy ahora, no soy suficiente. Entonces, en base a eso es que se empieza a generar como una bola de nieve todos estos otros comportamientos que les venía contando. Algo que yo he reflexionado mucho sobre todo esto que les venía comentando es que cuando no te bancas lo que ves, muchas veces aparecen cuestiones como, por ejemplo, las dietas extremas, los planes del lunes empiezo y esta vez es en serio, el castigo con el ejercicio o el no como nada porque ayer me pasé y comí de todo, las conductas compensatorias. Y la realidad es que todo esto que se hace para verse mejor, entre comillas, pero por dentro te vas sintiendo peor. Tu cuerpo pasa de ser tu casa, tu hogar, tu templo, a ser tu proyecto pendiente y tu problema a resolver. Y el espejo deja de ser un objeto que está en la casa y pasa a ser casi un enemigo. Es como una herramienta para mostrarte, entre comillas, todo lo que está mal y todo lo que tenés que cambiar. O sea, termina siendo algo muy hostil, que genera un diálogo interno espantoso. En esta parte del podcast lo que vamos a hacer, como hacemos con todos los episodios, que a mí me encanta, es darles algunas herramientas y tips para empezar a cambiar ese diálogo, ¿sí? Vamos a pasar del juicio al registro. Obviamente que no te voy a decir, mirate al espejo y decite que sos una diosa griega 80 veces al día, porque si no resonas mucho con eso, no te va a servir. Pero a la gente que le sirve, sí es algo que está bueno. Yo lo he hecho varias veces, la verdad, y me ha servido muchísimo. El primer paso no es pasar del odio al amor, obviamente, pero sí es pasar del juicio al registro. Lo que solemos hacer es algo más o menos así. Qué espanto. Ay, mira la panza que tengo. Mira la celulitis. Mira los brazos. Qué horror. O sea, eso es como el pensamiento que tenemos al mirarnos en el espejo muchas veces. Y lo que yo te propongo es algo diferente. En vez de mirarte para criticarte, mírate para describir sin insultos. Por ejemplo, tengo el abdomen más blando de lo que me gustaría hoy. Se me marcan las ojeras porque dormí poco. Y mis piernas están fuertes. Me sostienen todos los días. La idea es entrenar un tono más neutro. Es como algo un poco más parecido de cómo describirías a alguien que querés. Por ejemplo,
Si una amiga tuya se para enfrente de ti y la tenés que describir físicamente, ¿qué dirías de ella? Probablemente no dirías ni la mitad de las cosas espantosas que podés llegar a pensar cuando te miras tú en el espejo. Entonces, hace lo mismo para con tu imagen. El segundo movimiento que les propongo es un mini ritual de espejo, pero obviamente que sea realista. Hay estudios que muestran que exponerse al espejo de forma guiada puede ayudar a mejorar la satisfacción corporal y reducir la evitación, sobre todo cuando se entrena a la persona a mirar su cuerpo pero con más neutralidad y mucho menos juicio. Obviamente que no hace falta hacer terapia entera acá porque no estamos para eso y yo no soy psicóloga, obviamente, pero hay algo que puedes hacer que es muy simple y muy práctico. Una vez al día, de preferencia cuando te estás cambiando, quédate un minuto frente al espejo, sin celular, sin música y sin nada, en presencia, 100%. Y mira tu cuerpo de arriba a abajo. Elegí 3 cosas por las cuales agradeces y te gustan y te parecen positivas de ti, aunque no te encanten al 100%, pero 3 cosas que te agradan. Por ejemplo, gracias a mis piernas por bancarme todo el día, gracias a mis brazos por cargar a mis hijos, mis bolsas, mis cosas, y gracias a mi panza por todo lo que ha pasado acá, por sostenerme aunque no siempre la trate bien. Si hoy te cuesta mucho empezar por una sola cosa, lo importante es que el espejo no sea solo un lugar de castigo, sino también un espacio donde puedas empezar a ver más que defectos. El tercer movimiento son las fotos. Obviamente sé que para muchas las fotos son territorio de guerra, entonces en vez de evitarlas del todo, lo que les propongo es cambiar el enfoque. Vamos a aplicar 2 ideas concretas. Punto número 1, sacarte una foto intencional aunque no te encante como te ves hoy, guardala y no la borres al segundo. Lo que vamos a hacer es anotar al lado de la foto o en notas, haciendo referencia a esa foto, ese día estaba haciendo tal cosa, ese día había logrado tal cosa, ese día estaba con tal persona y ese día me sentía de esta manera. Como describiendo lo que se ve más allá de nosotras mismas. Para que tu mente empiece a asociar tu imagen con momentos de la vida y no solo con cómo se ve mi cuerpo físicamente. Y el punto número 2 es dejar de autoexcluirte siempre de las fotos grupales. Capaz no estés tan lista para amar todas las fotos, pero puedes empezar por no desaparecer. Y por otra cosa que puedes empezar también, obviamente, es dejar de taparte. Porque muchas veces pasa de que lo que hacemos es, bueno, no me gusta cómo me veo, ¿qué hago? Me pongo al final de todo y solo se ve mi cabeza. Prueben a hacer algo diferente, pónganse adelante, pónganse en un costadito, pero que se vean un poquito más. Porque saben una cosa, la presencia de cada uno de ustedes vale muchísimo y forma parte de la foto, hace a la foto. Todos los que están ahí, que se sacan la foto, quieren que ustedes aparezcan y que se vean. Entonces empecemos a mostrarnos un poquito más. Si querés llevarte algo en concreto de este episodio, te dejo el siguiente ejercicio. Durante una semana, elegí un momento del día para mirarte al espejo con un poquitín más de intención. No tiene que ser largo, pueden ser 60 segundos. Cada vez que te salga un pensamiento tipo, ay, qué horror esto, probá a reformularlo en versión un poquitito más amable, al menos una versión neutra, y permitite quedar en una foto donde naturalmente te habrías escondido. O sea, mostrate un poquito más, como les venía diciendo. Después de esa semana pregúntate, ¿se siente igual que antes? ¿Hay algo, por lo menos mínimo, que se aflojó dentro de mí? ¿Pienso de otra manera? Hoy hablamos de quién es la que se esconde del espejo y cómo se vive eso en el día a día. ¿Por qué no se trata solo de querer verse mejor, sino de vergüenza, comparación, miedo a ser juzgada? Y cómo esa pelea con el espejo muchas veces termina en dietas extremas, castigo y desconexión. También les dejé 3 movimientos prácticos para empezar a construir una relación un poco más amable y más realista con tu cuerpo. Y si algo de todo esto que te conté hoy te hizo sentir menos sola y si en algún momento pensaste, esto me pasa tal cual, me gustaría que te quedes con la siguiente idea. No sos solo un cuerpo, no sos solo un envase y no sos solo una foto. Hay que aprender a mirarnos distinto y eso también es una forma de volver a ser la protagonista de tu propia vida. En el próximo episodio de Soy Protagonista vamos a seguir profundizando en esta relación con el cuerpo, pero desde otro lugar. Vamos a hablar un poco del placer, del descanso y de la energía femenina. También vamos a hablar de cómo pasar de usar el cuerpo solo como proyecto a corregir a vivirlo como casa, como vehículo, como templo y como espacio de disfrute y de presencia. Si sentís que hace rato tu cuerpo es más una pelea que un lugar seguro, te invito a suscribirte para no perderte lo que se viene. Gracias por acompañarme en este episodio tan íntimo. Si mientras escuchabas te acordaste de alguna amiga, hermana o mujer que vive escondiéndose del espejo o de las fotos, mandale este capítulo.
Capaz es ese empujoncito que necesitaba para empezar a mirarse con un poquitín más de cariño. Y si querés contarme cómo te llevas vos con el espejo o te gustaría cambiar esa relación, te leo en @flocardosonutri. Me encanta saber qué está pasando en cada uno de ustedes, en cada una de sus mentes. Como les digo siempre, la historia cambia obviamente, pero cuando dejan de desaparecer de las fotos y empiezan a aparecer también en su propia vida, a ser protagonistas y a mostrarse más. Nos escuchamos en un próximo episodio, les mando un beso enorme.